En un primer momento había pensado titular esta charla o esta ponencia o esta reflexión Itinerario del amor en Teresa de Jesús. Después de pensarlo he cambiado el título y el título es un título así como más genérico, más abierto. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Jerónimo Gracián. Son tres personas que convivieron en el inicio del Carmelo teresiano. Incluso se podía añadir como un subtítulo, se podía hacer como unas pinceladas o como unos apuntes para y esto sería como una síntesis de lo que voy a decir. Quizá puede parecer complicado, pero después veremos que no es tan complicado. Serían unos apuntes de eclesiología trinitaria. Y es un título así muy sonoro. Son muy conocidas las figuras de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Los dos están en el inicio de la Reforma Carmelitana. Teresa de Jesús es la fundadora propiamente dicha. Juan de la Cruz sigue a Teresa de Jesús, pero también normalmente se le considera fundador de los carmelitas. Fue el fundador del Carmelo descalzo masculino y después por su obra, por su pensamiento espiritual, ha tenido una gran influencia en la historia de la Iglesia. Jerónimo Gracián, el título sería Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Jerónimo Gracián. Jerónimo Gracián es un personaje fundamental del Carmelo teresiano original y sin embargo que con el paso del tiempo fue enterrado. Pocos años, en el año 1581, fue nombrado el primer provincial de la provincia carmelitana descalza, o sea, el superior, digamos. Después los carmelitas descalzos se separan de los carmelitas calzados. Y pocos años después de la muerte de Santa Teresa, que fue en el año 1582, pocos años después, Jerónimo Gracián, 10 años después, fue expulsado de la orden carmelitana descalza. Una cosa sorprendente, teniendo en cuenta que Jerónimo Gracián, como veremos más adelante, pues es una persona importante y muy valiosa para Teresa de Jesús y para la Reforma. Y no ha sido hasta el año 2014, por ejemplo, en el cuarto centenario de la muerte de Jerónimo Gracián, que una carta conjunta de los carmelitas calzados y los carmelitas descalzos, porque al final Jerónimo Gracián murió dentro de los carmelitas calzados, de la rama de la cual se había separado los descalzos, él volvió a aquella congregación. Pues en una carta conjunta de los superiores de las dos congregaciones se dicen frases muy significativas. Se recupera totalmente la figura de Jerónimo Gracián y se dice, por ejemplo, en Jerónimo Gracián se aunan el amor por la regla del Carmelo y la reforma iniciada por Santa Teresa, los ideales del principio y la capacidad de vivirlos de manera renovada. Esta convergencia era expresión de la primavera que la Iglesia estaba viviendo tras el Concilio de Trento. Jerónimo tuvo la gran capacidad de liberar los inicios de la Reforma entre los frailes de aquellas estructuras que estaban enrareciendo en sentido riguroso y penitencial la frescura de la obra de Teresa de Jesús. Saverio Canistrà, que es el superior de los carmelitas descalzos, y Fernando Millán, el superior de los carmelitas calzados. Los dos firman esta carta, firmada el año pasado. Su figura queda completamente recuperada. Yo creo que en los carismas antiguos hay tesoros escondidos. Y entonces hoy vamos a procurar descubrir un tesoro escondido en la tradición carmelitana. Vamos a partir de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús es una figura muy conocida, una gran maestra de espirituales en su época y a lo largo de los siglos. Ha sido maestra de los grandes carismas carmelitanos y religiosos, de los grandes carismas incluso laicales que se han dejado influir por el espíritu de oración y la luz que irradiaba de la doctrina teresiana. Teresa de Jesús, sobre todo, nos deja el legado de unas grandes obras, nos deja una tradición y unas comunidades carmelitanas, muchas obras inspiradas también en ella, y una doctrina que sobre todo nace de la experiencia.
No son doctrinas especulativas, sino que es una experiencia vivida. Todo el camino teresiano nace de una experiencia de conocimiento propio y de conocimiento de Dios. Así se edifica el castillo interior, que es el castillo de Santa Teresa, con ese castillo de diamante que todos llevamos dentro, que son moradas de Dios, donde cada uno puede ir progresando hasta la unión con Dios. Pero el primer paso del camino espiritual es precisamente saber quién es Dios y saber quién soy yo. La primera verdad del ser humano, sobre la que se edifican todas las demás, es una relación de la criatura con el Creador. Y eso es lo que va a dar sentido a todas las cosas. La vinculación del hombre, de la mujer, con Dios es lo que nos da sentido, es la que nos llena de sentido. Y Teresa de Jesús hace como un recorrido en el cual primero hay que buscar a Dios en el interior de nosotros mismos. Búscame en ti. Dios quiere que le buscamos en el fondo de nuestra alma, donde está escondido. Y hay un recorrido que conduce hacia un búscate en mí. O sea, desde buscar a Dios en el fondo de nuestra alma, a ir a buscarnos a nosotros mismos fuera, donde Dios está y llena todas las cosas, y está en el fondo y en la realidad más profunda de toda la naturaleza se esconde Dios. Y allí es donde también tenemos que ir a buscarnos nosotros mismos en Dios, fuera de nosotros. Teresa elige con determinada determinación buscar al amor con mayúsculas, buscar al amado, vivir en el amor. En palabras del Cantar de las Cantares podríamos decir que Teresa busca el amor de su vida, lo encuentra y no lo dejará jamás. Sintiéndose amada por Dios, se va a sentir capacitada para amar. Pero llama la atención que la experiencia de Teresa es una experiencia trinitaria. Habría que leer una serie de textos de ella, no tenemos tiempo de leerlos todos, la relación 16, la relación 18, la relación 33, otros textos de las moradas, donde vemos cómo Teresa de Jesús habla mucho de la Trinidad. Por ejemplo, voy a leer solamente una, la relación 16. Una experiencia de oración de Teresa de Jesús. Comenzó a inflamarse mi alma, pareciéndome que claramente entendía tener presente a toda la Santísima Trinidad en visión intelectual, a donde entendió mi alma por cierta manera de representación como figura de la verdad, para que lo pudiese entender mi torpeza, cómo es Dios trino y uno. Y así me parecía hablarme todas tres personas, y que se representaban dentro en mi alma distintamente, diciéndome que desde este día vería mejoría en mí en tres cosas, que cada una de estas personas me hacía merced. Parece quedaron en mi alma tan imprimidas aquellas tres personas, que vi, siendo un solo Dios, que adorar así imposible sería dejar de estar recogida con tan divina compañía. Teresa experimenta una presencia muy fuerte, muy intensa de Dios, que son tres personas, y cada una de las tres personas hace un efecto distinto en ella. De todos los textos podemos sacar como una serie de conclusiones. De esta experiencia intensa que Teresa tiene de la Trinidad, podemos decir que Teresa experimenta que son tres personas, experimenta una relación personal con cada una de las tres personas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, que es una relación de comunión de vida y de amor, que hay unidad de las tres personas y que en la dimensión unitaria, en esta unidad es donde tiene sentido y encuentra sentido su propia vida. Pero esta experiencia de la Trinidad dentro de ella conduce de manera clara y profunda a una espiritualidad de comunión fraterna. Lo más propio de Teresa de Jesús no es la espiritualidad individualista de unión con Dios al margen de los hermanos, sino una vida de comunidad fraterna. Esa vida trinitaria que ella ha experimentado dentro de sí, después la lleva a las relaciones humanas con sus primeras compañeras, con todas las personas que se rodean, una relación de amor y de unidad. Entonces, todo el itinerario espiritual de Teresa es un camino hacia la unión con Dios.
Teresa de Jesús, ella humanamente ha seguido pues, un proceso como de purificación. Ella de niña pues, era muy querida de su padre, después hizo el paso para ser monja, pero con una lucha interior, ¿no? Porque ella veía que era lo mejor, que ella quería ser amada, tenía como una necesidad de afecto, era muy comunicativa, y va siguiendo como un proceso misterioso de purificación. Incluso a veces esa extraña enfermedad que tiene a lo largo de los años y que le acompaña casi toda su vida, a veces es interpretada también como esa lucha interior, como ese drama que ella vive, ¿no? Sus poemas expresan, nos transmiten el alma de una mujer apasionada. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso pasar para sí. Teresa tiene un deseo de ser amada apasionadamente. Quiere experimentar una plenitud de vida. En el fondo, este es el deseo que existe en cada uno de nosotros, de experimentar un amor absoluto que nos llene totalmente. Este proceso lo vive Teresa a lo largo de toda su vida, como una búsqueda, como un camino. Pero dentro de ese itinerario es muy importante que ella se encuentra con esta experiencia de la Trinidad a través de la humanidad de Cristo. La humanidad es una experiencia fundamental para Teresa. La humanidad de Cristo y la humanidad propia de Teresa, que va a sentirse cambiada y tocada por la experiencia de unión con Jesús. En Vida 22:10 dice: nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra y tan en la tierra como yo estaba es desatino. No se puede buscar una espiritualidad que olvide el cuerpo, la persona, la humanidad. Hay que conducir a la humanidad hacia Dios. En este camino hay un proceso en el cual hubo un paso que fue importante y que aparece en el libro de la vida, en el capítulo número 24. Yo os voy resumiendo, todo esto se puede leer más detalladamente, pero para no alargarnos mucho voy a resumir mucho los elementos fundamentales que quiero comunicar. En Vida 24, estando un día Teresa en oración, fue la primera vez que el Señor le hizo la merced de los arrobamientos. Vida 24, 5, 6. Entendí estas palabras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y dice Teresa después: nunca más yo he podido asentar en amistad, ni tener consolación ni amor particular, sino a personas que entiendo le tienen a Dios y le procuran servir. Ni ha sido en mi mano, ni me hace el caso ser deudos ni amigos. Jesús le dice, ella estaba acostumbrada, iba a los locutorios, se pasaba horas ella en conversación, porque era también la manera de buscar donativos y providencia para el convento, para que se pudiese mantener, ir allá pues charlando con la gente. Y Jesús le dice: no quiero que tengas conversaciones con hombres, sino con ángeles. Y dice, y a partir de eso ella ya no tiene la preocupación y la dependencia y el ligamen con las personas, ni tan siquiera con deudos y amigos. Deudos son con los familiares. Deja de tener ese ligamen sentimental que tenía con sus propios familiares, a los que quería mucho. Pero en cambio ve cómo Dios le lleva a ese romper los lazos, los ligámenes sentimentales de relaciones humanas. Esta experiencia, podemos decir, que más que reprimir a Teresa, que más que reducirla, que más que ahogarla, lo que hacen es centrar su personalidad. Por gracia, por esta ayuda de Dios en esta visión que ella tiene y que ella después se dedica a vivir ese no tener conversaciones con hombres sino con ángeles, o sea, se concentra en la experiencia de Dios, por gracia deja los lazos humanos, es lo que dice el Evangelio, dejar padre y madre, campos y tierras para seguir a Jesús. Es un proceso que de otras maneras también se anuncia, ¿no? Por ejemplo, en Vida 13:5, también cuando le habían prohibido que leyese libros espirituales, pues también se le aparece Jesús y le habla interiormente y le dice: no tengas pena, que yo te daré el libro vivo. Y dice: su majestad ha sido el libro verdadero donde he visto las verdades. Por tanto, una experiencia fundamental del camino espiritual es dejar los lazos humanos para
poder permitir a Dios que nos guíe Él en persona. Centrar nuestra vida en Dios. Dicho de otra manera, hacer una elección de Dios en la propia vida para que sea Él el centro de nuestra existencia. Y no dejarnos ni utilizar ni manipular por sentimientos, por lazos, por dependencias humanas. Sus poemas lo expresan. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por Él renuncia a todo lo criado, y en Él halla su gloria y su contento. Aun de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Aquí está el centro de la experiencia de Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Ahí está el núcleo de la experiencia espiritual. Aquí podemos decir que está el núcleo del camino cristiano. Centrar la propia vida en Dios para que Dios nos dirige, nos guíe, nos ilumine, nos conduzca. ¿Qué pasa a Teresa cuando hace esto? Bueno, Teresa va descubriendo toda una luz, una pedagogía y una doctrina sobre el amor. El camino hacia Dios es un camino hacia Dios que es amor, pero Dios es amor a los hombres y al prójimo también, y las dos cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo, van indisolublemente unidos. Pero Teresa va descubriendo toda una pedagogía, ¿no? Entonces Teresa distingue entre un amor puro espiritual, un amor al prójimo, que se funda en la voluntad de Dios, y un amor sensible, fundado en motivos puramente humanos, en cualidades sensibles, pero que no deja de tener un cierto interés, un cierto egoísmo, el atractivo sensible que tenemos hacia las otras personas, que no es malo, pero que no deja de tener un cierto interés personal y un cierto egoísmo. Bueno, pues todo eso se tiene que ir purificando, porque hay como dos posibles vicios en el camino hacia Dios, en el camino hacia Dios que es amor. Y esos dos vicios serían, por un lado, las amistades sensibles particulares, o sea, ir solamente hacia aquellas personas que nos caen bien, que nos agradan, por las cuales recibimos algo que nos satisface, y entonces con esa tendencia pues hay un interés y hay un egoísmo oculto, ¿no? Y eso le podemos llamar amor. Pero hay otro vicio también, que es un amor espiritualista, meramente platónico, hecho de imaginación y de palabras, pero que se obliga de las exigencias reales del amor concreto. Entonces podemos decir que para poder alcanzar el amor de Dios y el amor al prójimo y a los hermanos unido al amor de Dios, es necesario recorrer un camino ascético que es muy profundo y que es muy serio y muy exigente. Es un camino de determinación, de perseverancia, de desasimiento, de desapego de las cosas y de las personas. Y esta es la preparación. Dice Teresa en Moradas 5, 3, 4. Creo que, según es nuestro natural, que si no es naciendo de raíz del amor de Dios, que no llegaremos a tener con perfección el amor al prójimo. Por tanto, esta experiencia es fundamental. Si esta experiencia falta, no se edifica bien el amor a las personas. Las exigencias del amor teresiano se van descubriendo en un camino de desasimiento de las riquezas, que es una pobreza evangélica. Hay una liberación al afecto desordenado, y a veces en ese afecto desordenado también está, pues no sé, una afición excesiva a los familiares, un apego a los familiares, un afecto desordenado pues por uno mismo, por el descanso, por la propia salud, por las comodidades, siempre una preocupación por estar bien, o una preocupación excesiva por lo que los demás opinan de nosotros, o una liberación concreta de los egoísmos personales, de cosas que a nosotros nos gusta hacer y que nos buscamos también las ocasiones para poder realizarlo, ¿no? O sea, hay toda una purificación de todas estas cosas que son amores deformados, que nos van deformando. Y entonces la experiencia, la explica Teresa en diversos lugares, una experiencia de perseverancia, de abnegación, y lo dice, por ejemplo, en Camino de Perfección 8.1. Es necesario de llegar a la experiencia de darnos todas al todo sin hacernos parte. Dicho de otra manera, darnos totalmente a Dios.
No dar un poco lo que nos sobra, lo que nos apetece, lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos conviene, sino aprender a darnos del todo a Dios como Él quiere. Es lo que dice en sus poemas, ¿no? Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Al final del camino se da la unión con Dios y es también la unión con el amor a las personas. Porque el que ama a Dios ama todas las cosas buenas de este mundo. Lo dice en Camino de Perfección 43. Quien de veras ama a Dios, todo lo bueno ama, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno loan. Con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y cosas que sean dignas de amar. Podemos decir incluso que en la vida cristiana es importante ir teniendo virtudes, pero las virtudes se centran no son una acumulación de ejercicios ascéticos que vamos haciendo, sino que se centran en esta experiencia central. Cuando nos vaciamos y nos llenamos de Dios, vienen las virtudes de manera natural. Y la virtud por antonomasia lo explica en Moradas 1, 2, 17. Entendemos, hijas mías, que la perfección verdadera es el amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardaren estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Incluso a lo largo del libro de las Moradas, en muchas ocasiones dice que la garantía de que estamos verdaderamente unidos a Dios es que amamos de manera real y concreta a las personas que tenemos a nuestro lado. Es la garantía más cierta, porque a veces, y se debía encontrar ella en sus comunidades, que había personas que tenían mucha oración, pero que luego cuando había que hacer un servicio, pues no sé, no aparecían, quizá porque estaban con su mucha oración. Entonces, dice Teresa, que no, hermanas, obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar un alivio o no se te dé nada de perder esta devoción y te compadezcas de ella. Esta es la verdadera unión con su voluntad. La verdadera unión con la voluntad de Dios y el verdadero amor a Dios es la disponibilidad y el servicio a los hermanos. Y lo dice de muchas maneras. Incluso para podernos cambiar, la única experiencia que nos hace no es que nosotros nos queramos cambiar con nuestros defectos, sino que es experimentar por una gracia el amor de Dios es lo que nos cambia. Lo dice en las fundaciones. No, lo dice en Vida 39, 23. En llegando a este fuego, experimentar este fuego del amor de Dios, que parece viene de arriba, parece que consume el hombre viejo de faltas y tibieza y miseria, y a manera de como hace el ave fénix, según he leído, y de la misma ceniza, después que se quema sale otra, así queda otra el alma después con diferentes deseos y fortaleza grande. No parece es la que antes, sino que comienza con nueva puridad el camino del Señor. Es la experiencia de Teresa, centrándose en el amor de Dios, con ese fuego del amor de Dios se purifica, y así como antes se había tenido que alejar de las criaturas para poder encontrar el amor de Dios, después sale reforzada para amar con más espíritu, con más libertad, con más alegría a los demás. Y eso está en la intuición del Carmelo teresiano, y eso está en los orígenes de una manera clara. Dios purifica a la persona y cuando ésta se deja purificar puede amar a los demás con sinceridad y generosidad, sin temor. Dios y el hombre no son enemigos. La gloria de Dios es el hombre que vive, dice San Ireneo. Bueno, pues todo esto lo encontramos en las relaciones de Teresa. En sus primeras comunidades fomenta comunidades fraternas, donde es fundamental que se quieran, que se amen, que las primeras compañeras de Teresa vivan esta caridad continua entre ellas. Y después ella misma, Teresa, expresa de una manera muy profunda y muy libre un amor muy grande hacia, por ejemplo, diversas hermanas. Por ejemplo, hacia María de San José, que era priora de Valladolid. Le dice: harto me holgué con su carta y mucho más me holgara de verla. En especial me diera particular contento que me parece fuéramos muy amigas. Qué pocas hay con quien yo gustara de tratar hartas cosas, porque cierto es a mi gusto. Y así me alegra mucho. Si Dios fuese servido, nos tornásemos a ver, no sería boba, que ya tendrá entendido lo que la quiero,
y así siento su mal muy tiernamente. Y en otra carta le dice: que no le dé a todas con sus enfermedades y que me sea obediente y no me mate, no tengas demasiadas ascéticas, cuídate. Que con verdad le digo que ninguna priora que faltase sentiría lo que de vuestra reverencia. No sé cómo la quiero tanto. Teresa, liberada por el fuego del amor de Dios, quiere más a las personas y se expresa con más libertad. Todo esto se manifiesta en todo el ambiente teresiano, de Teresa con diversas, con María de San José, con Ana de Jesús, con Ana de San Bartolomé, con Isabel de Santo Domingo. Ese es el espíritu que vive en la Reforma Carmelita descalza en sus orígenes. Y de ese mismo espíritu me gustaría pasar a una segunda parte, a la relación con los varones, que quizá es un elemento novedoso. Y vamos a empezar hablando de Juan de la Cruz. A Juan de la Cruz Teresa le conoce en Medina en un momento en el cual Juan de la Cruz estaba un poco en crisis. Teresa le anima a que entre en la Reforma Carmelita. Teresa, poco después, le hace ir con ella. Empiezan la Reforma Carmelita masculina en Duruelo. Teresa les visita allá, Antonio de Jesús y a Juan de la Cruz, y le gusta mucho el ambiente, pues muy ascético y así, que encuentra allá. Pero Teresa quiere que Juan de la Cruz respire el ambiente propio que ella tiene en su alma, que no quiera, pues no sé, que no vaya por un ascetismo exagerado, ¿no? Y entonces le invita en algunas fundaciones a que vaya con ella, y lo dice en el libro de las fundaciones, para que conociese el espíritu que teníamos las hermanas y en los orígenes de la fundación. Teresa va ilustrando, va iluminando, va engendrando a Juan de la Cruz en todo el origen de la fundación del Carmelo teresiano. Y llega un momento en el cual a Teresa le nombran priora de la Encarnación de Ávila, y Teresa de Jesús, que le había echado el ojo a Juan de la Cruz, le pide para que vaya como confesor de las Carmelitas Descalzas. Y el convento de la Encarnación, junto con el primer convento de la Reforma, que era San José, pues estos dos serán como los dos grandes centros del origen de la Reforma Carmelitana, de donde saldrán muchas monjas para todas las primeras fundaciones. Y Juan de la Cruz ayuda mucho a Teresa en esta etapa fundacional. Pero Teresa de Jesús, bueno, se conoce por escritos de la época y por algún testimonio, que en alguna ocasión a ambos lados de la reja, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz habían tenido las dos experiencias místicas conjuntas, o sea, a dúo, no solamente cada una con el Señor, sino a dúo, las dos a la vez experiencias místicas. Y alguna vez entró una monja y él les vio allá, no sé si levitando o qué estaban haciendo, tan elevados los dos. Y Teresa de Jesús decía que es que con Juan de la Cruz no se podía hablar, porque es que empezaban a hablar de la Trinidad y es que se elevaban y se exaltaban y se animaban, y al final acababan los dos en místicas que les costaba trabajo volver a la tierra. Y Teresa siempre, con todo su repertorio y todos sus escritos sobre Teresa de Jesús, sobre Juan de la Cruz, Teresa siempre pone a Juan de la Cruz como modelo de persona santa, de persona entregada, de persona generosa. Juan de la Cruz, al final de su proceso de la Encarnación, los carmelitas calzados lo apresan, lo llevan a Toledo, está 9 meses en la prisión de Toledo, y después, cuando sale de la prisión de Toledo, que se escapa de allí, Juan de la Cruz es enviado a Andalucía, va a Beas de Segura con las carmelitas, tiene relación al Calvario, después va a Granada, pasa una etapa muy larga con un grupo de carmelitas, al frente de las cuales estaba Ana de Jesús. Y Ana de Jesús, pues que le ve a aquel fielecillo un día, pues le escuchó decir a Juan de la Cruz que sí, que él también había sido como un padre para Teresa. Y Ana de Jesús se dice: pero este fielecillo, ¿pero qué se ha pensado en decir esto de nuestra Santa Madre? Y le escribe una carta a Teresa de Jesús diciéndole: pero que este... Y Teresa de Jesús le responde una carta muy graciosa, que la podéis encontrar en el epistolario, y que es una carta famosa. En gracia me ha caído lo que me dice usted, porque ciertamente tienen ustedes ahí a Juan de la Cruz, que ciertamente ha sido padre para mí, y que pueden aprender mucho de él. Acérquense a él y diríjanse con él, porque tienen un gran tesoro ahí entre ustedes. Teresa de Jesús le ha engendrado
a Juan de la Cruz en la novedad de la reforma de Teresa. Pero también, quizá en el tiempo de Ávila, el mismo Juan de la Cruz ha aportado a esa relación con Teresa su sabiduría, su experiencia, su comunicación. O sea, no es una maternidad la de Teresa de Jesús que engendra unas dependencias, que engendra un idealismo, sino que engendra una persona que crece, que madura y que se vuelve un tú y que puede también aportar algo a la Iglesia. Engendra una relación madura, una relación rica, profunda, una complementariedad carismática. Aunque eso no quiere decir que Teresa de Jesús tiene pues unos elementos distintos y unas visiones diferentes de Juan de la Cruz. Teresa de Jesús es más abierta, más comunicativa. En el vejamen teresiano se ve también esta diferencia entre los dos. Y Teresa de Jesús se ríe un poco de Juan de la Cruz, que siempre está pensando en grandes contemplaciones místicas, cuando a veces la vida cristiana son experiencias mucho más sencillas y Dios se acerca a la samaritana y se acerca a la pecadora y no solamente a los grandes cartujos que llevan horas en oración y contemplación mística. Teresa de Jesús sabe eso por su realismo práctico, humano, espiritual, y también le comunica esa humanidad abierta y transparente a Juan de la Cruz y le humaniza. Yo creo que es una gran riqueza lo que ambos aportan el uno al otro. Y por otro lado, Juan de la Cruz a Teresa, sobre todo al final de su proceso en Ávila, parece ser que debió animarla a que asumiese el símbolo esponsal para poder explicar su experiencia espiritual. Teresa de Jesús no le acababa de cuadrar mucho que el Señor fuese esposo, porque ella conocía a los esposos que veía a su alrededor, el esposo de su hermana y los que veía por allá, y no los veía suficientemente luminosos para transparentar lo que ella experimentaba en la relación con Dios. Pero sí que vio que Dios era esposo de una manera distinta. Entonces Teresa de Jesús recibe la influencia de Juan de la Cruz y Juan de la Cruz le anima, siguiendo el símbolo del Cantar de los Cantares, para que coja este símbolo. Sí, Jesús es el esposo. Y a partir de ese momento, tanto Teresa como Juan usan el símbolo esponsal como manera suprema para hablar de la relación con Dios. San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual y Teresa de Jesús en las Moradas. Bueno, pues en todo este proceso vemos algo que puede quedar resumido, por ejemplo, con testimonios de la época. Por ejemplo, en una ocasión, Ana de San Alberto de Caravaca, cuando le hicieron, cuando fueron haciendo los procesos y iban recogiendo testimonios sobre Teresa, Ana de Jesús decía que Teresa había dicho que las monjas le descubran a Juan su alma con llaneza, como si yo misma fuera, porque tiene el Espíritu del Señor, como si yo misma fuera. En otro testimonio de esta misma Ana de San Alberto, en otro testimonio de Jerónimo de San José, dice en su obra Historia del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, está explicando y habla de San Juan y de Santa Teresa, y dice: digo es aquí de advertir la estima que nuestra Santa Madre hacia el espíritu de este santo varón le tengan en su lugar. Verdaderamente, Madre Santísima, que todos vuestros hijos y suyos hacemos esa cuenta, porque ambos fuisteis tan parecidos en la santidad y perfección, tan unidos en los sentimientos, tan conformes en la excelencia del Espíritu en ser padres y engendradores de la Reforma, que nos parece no sois dos, sino uno solo, y que para nosotros lo mismo es Juan que Teresa y Teresa que Juan. Esto que parece que es como una efusión sentimental, en el fondo está recogiendo algo mucho más. Dos que son uno. ¿A qué nos recuerda eso? Al Génesis. Hombre y mujer los creó. A imagen de Dios los creó. Dos que son uno. Es lo mismo que decía Ana de San Alberto de otra manera. Cuando venga Juan, a cogerle como si yo mismo fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos en esta experiencia de Teresa de Jesús? Teresa engendra en Juan otro yo. Otra persona. Todo lo que ella tiene nos lo ha transmitido. Después recogeremos estos elementos, ¿eh? O sea, vemos aquí la maternidad de la Iglesia expresada en Teresa, pero que es una maternidad mutua, es una maternidad-paternidad. Maternidad porque Teresa engendra a Juan en su crisis, le conduce, le hace que sea más humano, le hace que sea más abierto.
Y Juan también tiene un papel de paternidad con Teresa. Es la experiencia de la Iglesia que el hombre y la mujer reproducen en sus relaciones mutuas y que la encontramos en el origen del Carmelo teresiano. Tantas cosas se podrían decir, pero claro, hay que ir resumiendo. Jerónimo Gracián. Jerónimo Gracián es un personaje muy interesante. Es un personaje que, así como Juan de la Cruz era un pobre, de familia pobre, que por eso su espiritualidad es tanto nada, nada, nada y después nada, las cosas siempre influyen. Jerónimo Gracián venía de buena familia, de familia noble, que había trabajado a su padre en la corte, y entonces es una persona que se entrega a Dios, y vamos a ir resumiendo para poder decir todo lo importante. Teresa de Jesús, desde el primer momento, recibe una carta de Jerónimo Gracián, ve que es una persona interesante, le anima, reza por él, le dan una misión para ir trabajando con las carmelitas, para ir siguiendo a las carmelitas, confesando a las carmelitas. Y llega un momento, en el 12 de mayo de 1575, que le conoce en una visita que hace a Beas de Segura. Jerónimo Gracián va allá y conoce por primera vez a Teresa de Jesús. Pocos días después, Teresa de Jesús le escribe una carta a Isabel de Santo Domingo y le dice: esto todo lo vamos a recoger ya de cartas, porque las cartas también expresan la expresividad también femenina de una manera mejor, con sus detalles interesantísimos. Le dice Teresa a Isabel de Santo Domingo: oh madre mía, cómo la he deseado conmigo estos días. Sepa que a mi parecer han sido los mejores de mi vida, sin encarecimiento, sin exagerar. Sin exagerar, han sido los mejores días de mi vida. Ha estado aquí más de 20 días el Padre nuestro Gracián. Yo le digo que, con cuanto le trato, no he entendido el valor de este hombre. Él es cabal en mis ojos, y para nosotras mejor que lo supiéramos pedir a Dios. Lo que ahora ha de hacer vuestra reverencia y todas es pedir a su majestad, a Dios, que nos lo dé por prelado, que nos lo ponga por superior. Pedirle a Dios que nos ponga a Gracián por superior. Con esto puedo descansar del gobierno de estas casas, que perfección con tanta suavidad yo no la he visto. Dios le tenga de su mano y le guarde, que por ninguna cosa quisiera dejar de haberle visto y tratado tanto. O sea, ve Teresa en Jerónimo Gracián el prototipo del carmelita, de perfección, o sea, vida cristiana profunda con suavidad. Él ve una persona llena de cultura que quiere entregarse a Dios, y eso le enamora. Pero hay algunos detalles que sorprenden. Él es cabal a mis ojos, es lo mejor que podemos pedir a Dios, pero sorprende la afirmación: han sido los mejores días de mi vida. Esto me parece que es muy fuerte. Para entender bien lo que esta relación significa para Juan, para Teresa de Jesús, conviene que leamos una relación, la relación número 39-40. Se puede leer entera, pero yo voy a leer solamente lo que nos interesa para lo que queremos tratar aquí. Dice Teresa: estando un día comiendo sin ningún recogimiento interior, se comenzó mi alma a suspender y recoger, de suerte que pensé que quería venir algún arrobamiento, y representóseme esta visión con la brevedad ordinaria, que es como un relámpago. Parecióme que estaba junto a mí nuestro Señor Jesucristo, de la forma que su majestad se me suele representar, y hacia el lado derecho estaba el mismo maestro Gracián, y yo al izquierdo. Tomónos el Señor las manos derechas y juntólas, y díjome que éste quería tomase en su lugar mientras viviese, y que entrambos nos conformásemos en todo, porque convenía así. Quedé con una seguridad tan grande que era de Dios, que aunque se me ponían delante dos confesores que había tenido mucho tiempo, tal. Bueno, lo otro lo leéis, es interesantísimo, pero lo más importante ha salido aquí. Resulta que nos encontramos aquí con una cosa sorprendente. Tenemos a Teresa de Jesús. Teresa de Jesús está en el matrimonio espiritual. Ha experimentado la experiencia mística del matrimonio espiritual, de la unión con Dios. Y junto a esto, Teresa recibe como venido del Señor un enlace que parece ser esponsal con un frailecillo que hace poco que ha entrado en la orden. Y el Señor le dice que tome a Gracián en su lugar mientras viviese.
Dios le pide a Teresa que ponga este fraile en lugar de Dios. Como veis, esto tiene un mensaje muy profundo y que hay que reflexionar. Porque esto nos lleva a repensar el solo Dios basta. Teresa, con su determinación, dice a continuación: y así me determiné a no hacer otra cosa y propuse en mí llevarlo adelante mientras viviese. Ella hace el voto de obedecerle siempre, de tenerle junto a sí, y esto lo cumplirá hasta su muerte. Para ver más detalles de esta relación de Teresa con Jerónimo Gracián, recogemos las cartas, el epistolario de Teresa, y os voy a recoger y comentar una serie de detalles que me parece que son muy significativos. En la carta número 170 al padre Gracián, os voy a leer detalles de las cartas. Le dice: oh Jesús, qué cosa es entenderse un alma con otra, que ni falta que decir ni da cansancio. La relación de Teresa con Juan le hace descansar. Es lo único que le hace descansar. Todos son problemas, todos son dificultades en las fundaciones, con los aquí y allá, en las comunidades, falta de dinero, todo. La relación con Gracián le hace descansar. Otro detalle. La carta número 141 al padre Gracián. Como no querría que ninguno me oyese lo que trato con Dios ni me estorbase a estar con él a solas, de la misma manera es con Pablo. La misma intimidad que yo tengo con Dios, la quiero tener con Pablo. Lo que yo me hablo con Pablo no quiero que lo sepa nadie. Por eso Teresa y Gracián se empiezan a escribirse cartas con criptónimos, empiezan a ponerse nombres para que si alguien pilla por el camino las cartas, que no sepan a qué se está refiriendo. Resulta que Gracián se llama Eliseo o Paulo, entonces cuando dice de Eliseo o Paulo se trata de Gracián. Y ella es Ángela, Lorenza o Laurencia. Cuando es Ángela, cuando es Lorenza. Ángela dice, ¿qué tal? Resulta es ella que le está diciendo. Ángela dice a Eliseo, es ella que le está diciendo a Gracián. Es para que la gente no lo pillen, ¿no? Pero, ¿cómo es que una persona en la séptima morada, en la unión con Dios, vive esta relación tan humana, tan, diríamos, tan rica, tan compleja, tan al mismo tiempo con esta pillería, ¿no? Otra carta, en la carta número 174 al padre Gracián. Gracias a Dios el padre Gracián conservó todas las cartas de Teresa de Jesús. Gracias a Dios ahora lo sabemos, podemos reflexionar, podemos pensar. Teresa le asegura el vínculo hasta la muerte, le dice: bien pueda estar sin pena, que el casamentero fue tal y dio el nudo tan apretado que sola la vida le quitará, y aun después de muerta estará más firme. Para quien sabe el contexto, le está diciendo: esta unión que Dios ha hecho es para esta vida y para la otra, estate tranquilo. Teresa de Jesús. Otro momento le dice, bueno, y esto no quiere decir que sea una relación sentimental, no, todo lo contrario. Muchas veces Teresa de Jesús corrige a Gracián y le dice las cosas que no van bien, y sabemos que también Gracián, todas las cosas que ve que Teresa que le parece que tiene que mejorar o cambiar, se las dice. O sea, es una relación en la verdad. Ambos se purifican mutuamente como expresión precisamente de ese pacto y de ese amor concreto. No es una cosa sentimental, no es una cosa fácil, cómoda. En alguna carta Teresa le corrige por su pesimismo. Le dice, en la carta número 261 al padre Gracián, le dice: aquella carta que me escribió llena de cerro es en lenguaje en castellano antiguo pesimismo, melancolía, cerro y melancolía, que quisiera responder, tal. Después le dice: está mi Pablo muy Pablo, el criptónimo del Jerónimo Gracián, está mi Pablo muy bobo con tantos escrúpulos. Si con tan buena vida tiene ese cerro, si con lo bien que estás y tan tranquilo estás con ese pesimismo, ¿qué hubiera hecho con la que ha tenido Fray Juan? ¿Qué hubiese sido si te hubiesen encerrado en la prisión como San Juan? ¿Qué profecía es esta carta? Después de la vida de Teresa, después que se murió, Jerónimo Gracián iba en un viaje por el Mediterráneo y le pesaron los moros. Estuvo mucho tiempo entre los moros, allá pasando necesidad y sufriendo mucho.
y también animado y con espíritu y haciendo una experiencia cristiana muy profunda, seguro que también con ese espíritu que había recibido de Teresa de Jesús. Pero bueno, ahora hemos hecho un excursus hacia el futuro, volvemos hacia atrás. Otras cartas. Por ejemplo, en la carta del 7 de diciembre de 1576. Ahora vamos a entrar en más detalle. Podemos llegar incluso a descubrir en algún detalle de la relación con Teresa de Jesús, incluso un poco de celos. Le dice: oh mi padre, ¿quién pudiera hallarse en estos cuidados con vuestra paternidad? Y qué bien hace de quejarse, porque sabe que Jerónimo Gracián está en una comunidad carmelitana y le están cuidando las monjas de ella. Y dice: los que quieren a Pablo me cae harta en gracia, y que las quiera él bien me alegro, aunque no tanto. O sea, que le quieran todas a Pablo le parece muy bien, pero que él las quiera, también le alegro, pero no tanto. Un punto de celos. Estaba en el matrimonio espiritual, ¿eh? En el matrimonio espiritual. Bueno, a ver, yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión también antropológica, humana, ¿no? Porque a veces nos imaginamos los santos como personas extraterrestres que ya no tienen ningún pie en este mundo, y en cambio aquí nos encontramos a Teresa con sentimientos profundamente humanos. Y en otra carta llega a decirle, incluso con sorprendente ternura, que no querría que quiera Jerónimo Gracián a su madre más que a ella. Y se lo dice así: estaba yo pensando, ¿cuál querría más a vuestra paternidad de las dos? Su madre, que es doña Juana, o ella. ¿Cuál querría más a vuestra paternidad de las dos? Hallo que la señora doña Juana tiene marido y otros hijos que querer, y la pobre Laurencia no tiene cosa en la tierra sino este padre. Prega a Dios se le guarde. Amén. Que yo harto la consuelo. Está diciendo: oye, tu madre está muy bien, pero es que tu madre ya tiene su marido y otros hijos, pero es que yo no tengo nadie más que a ti, ¿eh? Teresa de Jesús. En otro momento, por ejemplo, en la carta 162, el 13 de diciembre de 1576, vuelve a decir en una carta al padre Jerónimo Gracián: nunca tendré mejores días que los que allí tuve con mi Pablo. Y al final de su vida, quizá, puede ser que quizá Jerónimo Gracián no respondiese con toda la, digamos, con toda la fuerza y con toda la voluntad a esta actitud que Teresa tenía hacia él, y que quizá pues estuvo pues con sus ganas de evangelizar y de trabajar y de hacer cosas. Entonces se ve como al final en las últimas cartas de Santa Teresa como un poco de queja de que Jerónimo Gracián no está suficiente por ella. Al final de su vida se remarca una cierta decepción al constatar quizá un poco de falta de reciprocidad por parte de Teresa. Se ve, por ejemplo, en la carta 390 de 1581: yo le digo a mi padre que en fin la carne se enferma y que así se ha entristecido más de lo que yo quisiera, porque ha sido mucho, al menos hasta dejarnos en nuestra casa, se pudiera excusar la ida de vuestra paternidad. Harta soledad ha hecho acá. Y continúa afirmando que nadie llena el vacío que deja para ella Gracián. O sea, ha estado por allá y no les ha venido a visitar, y Teresa se queja. Y después le dice que no hay apaciguar ni sosegarse su alma si no es con Dios y con quien como vuestra reverencia la entiende. Lo demás le es tanta cruz que no lo puede encarecer. Estamos aquí en el año 1581 y Teresa dice: yo solamente descanso con Dios y contigo. Son cosas muy fuertes y muy profundas de relación humana. Después, al final, Teresa se queja también de que Jerónimo Gracián se va a un viaje a Andalucía, porque quería verle y no le podrá ver, y se va a Andalucía, y poco después ya Teresa muere, ¿no? Y Gracián, con el paso del tiempo, también pues tiene un itinerario pues, que le hace... los que llevan la orden carmelitana descalza a la muerte de Teresa,
pues le van haciendo unos procesos, tienen unos problemas con él, y él al final le expulsan de la orden, y él pues quiere volver, pero no lo consigue. Entonces, hay unas biografías ahora que han salido sobre él para conocer muy bien detalladamente su vida. Tiene un itinerario pues muy largo y muy intenso, en el cual siempre procura pues dar la vida por la Iglesia. Él siempre continuamente intenta volver a los carmelitas y no lo consigue a los descalzos, aunque incluso llega a haber una bula de un papa pidiendo y confirmando que pueda volver a los carmelitas descalzos, pero los superiores las arreglan para no cumplirla, y entonces también Jerónimo Gracián muere como carmelita calzado en Amberes. Y allí también pues se consuma pues algo que es triste, ¿no? Aquella persona que había sido para Teresa de Jesús el modelo principal de carmelita descalzo, resulta que muere fuera de la orden carmelitana. Es un misterio incomprensible, ¿no? Años después, cuando Gracián en su obra Peregrinación de Anastasio reflexiona, dice: me amó Teresa de Jesús tiernísimamente, y yo a ella más que a ninguna otra criatura de la tierra, y después de ella a mi madre, doña Juana Dantisco, que también me quería con más particular amor que a otro ninguno de sus hijos. Mas este amor tan grande que yo tenía a la Madre Teresa y ella a mí, es de muy otro jaez, es de otro tipo, que el amor que suele haber en el mundo, porque aquel amor es peligroso, embarazoso y causa pensamientos y tentaciones no buenas que desconsuelan y entibian el espíritu, inquietan la sensualidad. Mas este amor que yo tenía a la Madre Teresa y ella a mí, en mí causaba pureza, espíritu y amor de Dios, y en ella consuelo y alivio para sus trabajos, como muchas veces me dijo, y así no quería que ni aun a mi madre me quisiese más que a ella. Bendito sea Dios, que me dio tan buena amiga, que estando en el cielo no se le entibiará este amor, y puedo tener confianza que me será de gran fruto. Mas mira qué cosas son lenguas mordaces, que de la grande comunicación y familiaridad que teníamos los dos, juzgaban algunos maliciosos no ser amor santo, y cuando no fuera ella tan santa como era, y yo el más malo del mundo, de una mujer de 60 años tan encerrada y recatada, no había que sospechar mal. Y con todo eso, encubríamos esta tan íntima amistad, porque no se nos echase de mala parte. Vemos, ya vamos a pasar a las conclusiones. Conclusiones que son unas pinceladas, que son unos apuntes, que es algo que conviene en la Iglesia reflexionar. Teresa de Jesús tiene en Juan de la Cruz otro yo, otra persona como él, a la que ha engendrado, a la que ha formado, y que después se entrega completamente a la misión de las carmelitas descalzas. Juan de la Cruz, lo mismo que Jerónimo Gracián, lo mismo que todas las primeras compañeras de Teresa de Jesús, sufrieron una situación de incomprensión, de rechazo, de arrinconamiento, de abandono, que a mi parecer impidió que aquella experiencia profundamente humana de unión con Dios y de amor interhumano que ellos habían respirado, que ellos habían mamado al lado de Teresa de Jesús, impidió que eso pasase a la tradición de la vida religiosa. Yo creo que la vida religiosa ha continuado caracterizándose por el entre santa y santo, pared de cal y canto. Una frase que algunos atribuían a Teresa de Jesús falsamente, porque eso Teresa de Jesús no lo dice en ningún sitio. Y más bien lo que acabamos de ver que ella vive es muy distinto. Como decía Francesc Casanovas, y que él lo dice también como propio y necesidad para nuestro siglo XX, XXI y los que vendrán, entre santa y santo, el Espíritu Santo. Eso es lo que quiso Teresa de Jesús ya en su época, y que ha quedado enterrado como una semilla de la tradición carmelitana que es necesario redescubrir. Juan de la Cruz era muy santo, pero a Teresa le gustaba más la persona, el ser, le complementaba mejor, le enriquecía más la figura de Jerónimo Gracián a su lado.
porque era con su humanidad, con su suavidad, el complemento que ella quería para la experiencia cristiana profunda y radical que ella quería llevar al Carmelo teresiano. Por tanto, era una unión de perfección cristiana, que es un amor profundo a Dios y a los hermanos, y al mismo tiempo humanidad, cultura, suavidad, relaciones humanas. Conclusión. Ya lo dice muy bien Dominique de Neuville. Dios no mutila a aquellos que ama, a aquellos que llama para la entrega total. Teresa de Jesús vivió una profunda experiencia de Dios que le llevó a una experiencia de comunión fraterna muy profunda y a una novedosa relación con los carmelitas masculinos. En esta escuela se educaron Juan de la Cruz, Jerónimo Gracián y todas las primeras compañeras de Teresa, aunque ello haya quedado oculto dentro de la tradición y del carisma teresiano, pero está ahí. Teresa de Jesús, en síntesis, es una mujer apasionada en busca de la verdad, de un amor absoluto. Dios mismo la guía, aportándola de las distracciones, le hace penetrar a través de la humanidad de Cristo en la vida trinitaria. Pero la vida trinitaria es una presencia, es un eterno engendrar y ser engendrados, es relación, es multiplicidad, es amor, es riqueza, es acogida. El amor de Dios ha purificado a Teresa para vivir más plenamente el amor humano con toda su ternura femenina. La divinización del hombre, por efecto de la unión con Dios, no nos aleja de lo humano, sino que se encarna en ello, con detalles de profunda humanidad. Y no deja de sorprender cómo Teresa de Jesús, viviendo la etapa de unión con Dios, está experimentando la máxima fragilidad y vulnerabilidad en las relaciones humanas, en su relación también con Jerónimo Gracián. Y esta experiencia, que está arraigada en el amor de Dios, ayuda a ambos a su misión. A Teresa le da descanso para proseguir el Carmelo teresiano y a Jerónimo Gracián será la guía, la luz que iluminará todo su recorrido a lo largo de toda su vida para poder realizar su misión cristiana. Acabamos con una frase de la carta circular de los superiores generales, el padre Fernando Millán Romeral y el padre Saverio Canistrà, de esta carta del año 2014 que he citado al inicio de esta charla. Este vínculo de Teresa de Jesús con Jerónimo Gracián es expresión de la relación esencial y enriquecedora entre lo masculino y lo femenino a la hora de vivir la vocación y misión del Carmelo hoy. Yo creo que aquí hay una intuición muy profunda que todos, también los carmelitas por su lado, pero todos, Teresa es un tesoro para toda la Iglesia, que en toda la Iglesia tenemos que reflexionar. La unión con Dios nos lleva a la unión interhumana. La antropología, que hoy, gracias a Juan Pablo II y a otras líneas del magisterio, hoy se habla y se insiste que la imagen de Dios se realiza en la unión del hombre y la mujer, no es una cosa solamente para el matrimonio, es para todas las vocaciones. Es la vocación humana universal. Lo vemos en Teresa de Jesús, lo vemos en esa novedad que ella nos presenta a través de su propia experiencia. La unión con Dios, aunque siempre hay que estar centrados en el amor de Dios y saber que ese solo Dios basta, también, por otro lado, hay que estar abiertos porque Dios lo que quiere es la unión del hombre y la mujer para realizar su plan. Y Dios no quiere que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco. Gracias.